Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, como todos los jueves. Y hoy tengo un invitado que además es parte del instituto, es el director del instituto. Estoy hablando de Pedro Araya. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Caro, gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido. Y traigo a Pedro acá a nuestra casa para que ustedes lo puedan escuchar, porque Pedro Araya junto a Yanko González acaban de ganar un reconocimiento al ensayo, ¿no? Por este libro de acá, que yo voy a mostrar aquí, no sé si se alcanza a ver, no, esta es la cámara, esa es la cámara, ¿cierto? El agua verde del idiota, la errata, cultura e historia, que me lo prestó Pedro el día viernes y que está buenísimo. Así que lo vamos a estar comentando, pero antes que empecemos a hablar del libro, que muchas gracias por habérmelo prestado, voy a contarles un poco quién es Pedro para los que no lo conocen, que yo creo que algunas personas que nos escuchan pueden ser que no sepan, ¿cierto? Pedro Araya es el director del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, pero no es arquitecto, que es una muestra de madurez de nuestro instituto, ser capaces de elegir a alguien que no sea un arquitecto. Pedro Araya es traductor, doctor en antropología, poeta, profesor asociado del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Entre algunos de sus libros se cuentan Pernocto, del 2002, Cuyo Cujo, de Nuno Ramos, que es una traducción del portugués, que salió el 2020, la nueva novela de Juan Luis Martínez, Ficciones críticas, literaturas y visualidades, y junto a Yanko, que es con quien desarrolla este libro, también ha hecho El Pequeño Chartier Ilustrado. De hecho, tuvimos a Pedro en la radio contándonos sobre el Pequeño Chartier, que es el breve diccionario del libro y la lectura y la cultura escrita. Entonces, bueno, a Yanko lo conocen, ¿cierto? Probablemente. Yanko González Cangas es doctor en antropología y es profesor titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral también. Y ellos dos trabajan juntos desde hace un buen rato ya. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Hace varias décadas. Varias décadas. Sí. Excelente, sí. Bueno, quizás para empezar, para alguien que no tiene por qué saber nada, ¿cierto? Contémosles un poco cómo nace este libro, porque yo sé que este libro es como una secuela de una serie de otros esfuerzos, ¿cierto? Sí. Entonces, contémosle un poco la historia del nacimiento de este libro. Ya, la perfecto, gente. Sí. Yo creo que, bueno, como te contaba, hace varias décadas que nos conocemos con Yanko y siempre hemos hecho dupla. Hemos escrito varios libros juntos, antologías de poesía de diversos tipos, latinoamericano, una antología que se llama Zurdos, que fue bien comentada en principios de los 2007 creo. Y entre otras cosas que hemos hecho, justo coincidió cuando yo volví de Francia, de haber vivido en Francia durante muchos años. Pasé por Brasil y luego me vine, volví a Valdivia. Y justo coincidió un año luego, después vino Roger Chartier. Fue invitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades. En esa época Yanko era decano de la facultad y celebraban, creo que los 60 años de la facultad. Y en ese marco se invitó a Roger a hacer una charla. Y Yanko me pregunta si yo conozco a Roger y le dije sí, perfectamente lo conozco porque seguí sus seminarios en Francia. Entonces presentamos a Roger, dio su conferencia y entre medio se nos ocurrió plantearle la posibilidad de que él publicara su conferencia en Ediciones Watch. A lo que él retrucó que ¿por qué no mejor hacíamos un libro oral? Y nos embarcamos durante varios días a entrevistarlo y fabricamos este libro que se llama El Pequeño Chartier Ilustrado, que da cuenta como un pequeño diccionario
con cada letra, digamos, un concepto, y él iba desarrollando una idea a partir de eso. Ese libro salió publicado luego en Ediciones Watch, ha sido reeditado también en Buenos Aires, en Ediciones Ampersand, y ha tenido una cierta divulgación. A partir de la conversación con Roger, nos quedaron varias ideas dando vueltas, y una de esas ideas era, nos dimos cuenta que había un ámbito que no habíamos tocado, y que tenía que ver con la errata, con el error en la escritura, ¿no? Dentro de lo que se llama la cultura escrita, ¿no? Roger plantea distintas entradas a la cultura escrita, y nos dimos cuenta que había un ámbito que quedaba como no tocado, y que tenía que ver con que si uno lee a distintos autores en torno a la cultura escrita, que es el gran tema que nos une también con Yanko, ¿no? La preocupación por qué significa escribir en forma material, los distintos modos de escritura, de lectura, de apropiación de la cultura escrita. El aprender a través del escribir, el aprender la lectura. Sí. Todo lo que implica. Y justo nos damos cuenta, leyendo también a Roger y todo, que una parte importante de la cultura escrita también está permeado por algunos miedos, ¿no? El del olvido, ¿no? Miedo al olvido, sí. La necesidad de poder escribir, sí. ¿no? El miedo al exceso de escritura, cuando ya hay que empezar a cribar, a votar, ¿no? Entonces se da ese juego. Sí. Y un miedo mayor que tiene que ver con la errata, que es el miedo justamente que produce el error tipográfico, que es la falta de fidelidad del texto, la corrupción del texto. Una errata puede implicar que el texto completo de alguna manera se corrompe. Claro. Y decidimos embarcarnos en una suerte de pesquisa, teniendo como eje esta idea de que quizás a través de la errata podemos dar cuenta de otros ámbitos de la cultura escrita, ¿no? A través de una especie de tanteo, de una pesquisa que no formula necesariamente un horizonte o una sola línea, sino que va tanteando por distintos aspectos que se nos fueron presentando, que fuimos descubriendo. La apuesta era que, claro, que a través de la errata algo iba a aparecer. Y tengo una curiosidad, si me estoy adelantando un poco, pero ¿cómo ibas seleccionando aquellos puntos hacia los cuales como que te ibas desviando? ¿Cómo seleccionaste el graffiti y la obra? No sé, en el fondo, ¿cómo fuiste escogiendo sobre qué error iban trabajando? Sí, a medida que íbamos avanzando y descubriendo, y fuimos cada capítulo lo fuimos conformando con una especie de eje temático. O sea, el tema estaba antes, digamos. No, es que fuimos descubriendo en el camino. Yeah. Porque lo obvio es entender que la errata es netamente un tema literario, ¿no? Básicamente eso es como el sentido común te dice, la errata pertenece al ámbito de la imprenta, de la edición y de la literatura. Fuimos descubriendo que la errata concierne muchos otros ámbitos disciplinares, ¿no? La errata en el ámbito judicial, por ejemplo, es muy importante, sobre todo para los países anglosajones, que se basan en una idea de lo legal, que no es un marco completo, sino que se basa en los juicios anteriores. En casos de estudio. En casos de estudio. Entonces, si se comete una errata en un caso anterior, todo lo que genera un precedente. ¿no? En las ciencias, también la errata puede tener una importancia mayor, ¿no? Cuando es detonadora de conocimiento, ¿no? Y se transforma en metodología, por ejemplo. Por ejemplo, o cuando generan lecturas erróneas respecto a data, ¿no? Claro, puedes cambiar el curso de la verdad científica. Entonces nos fuimos abarcando distintos ámbitos, la traducción también, ¿no? Los errores de traducción en algunos casos. Lo del gato azul que dice. Lo del gato azul. Y entonces fuimos conformando como capítulos que trataban temáticamente, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo que comienza con la manera de nombrar las erratas, los distintos nombres que hay. Sí. Y que en el fondo
fuimos descubriendo que, por ejemplo, hay palabras incluso en textos, artículos chilenos de principios del siglo XX que nombran la rata como mosca, como pato, etcétera, ¿no? Y en otras lenguas se repite un poco esta idea de que aparecen muchos nombres vinculados a la rata que son animales. Entonces, que empiezan a como meterse entre las letras, ¿no? Sí, entonces te da la idea de que justamente entonces es debido a que son gazapos, ¿no? Que son conejos pequeños bebés, gralias en portugués. Empieza a surgir la idea, entonces, esto te hace sentido con la idea de que el corrector de pruebas se transforma en un cazador y se lo nombra así, ¿no? En distintas lenguas, en distintas culturas. Sí, yo te comentaba que antes de entrar acá, que me pasó hace muy poco que escribí algo y lo leí una vez que ya estaba impreso y me di cuenta, lo primero que abro me sale un error horrible, ¿ya? Y en el libro mencionan el placer de estos cazadores cuando sales a cazar el error en el documento de tu enemigo, ¿no? Entonces, así como el placer que le produce a alguien no solo cazar, sino que cazar el error en el espacio del enemigo. Sí. Me gustó también que había un momento en el que como que se empieza a introducir esta idea de que el error tiene el potencial o sea, que se reconoce como tal primero, no es como algo que haya que erradicar completamente, sino que se reconoce su valor creativo a nivel de proceso. Y también, inclusive, me quedé enganchada a un ejemplo cuando hablaban de estos motores de búsqueda en Internet, en el cual como que, por ejemplo, en vez de anotar o inscribir solamente tu palabra que te identifica, anotabas también la palabra con todas sus versiones equivocadas para que te pudieran encontrar. Como que tú eres tú y todos tus errores que están asociados a ti. Sí. Podríamos quizás explicarle a las personas así como a grandes rasgos, para que tienen que leerse el libro, pero en el fondo, ¿cómo estas definiciones, dar un par de ejemplos de estas distintas definiciones o aproximaciones al error que aparecen en estos capítulos? Sí. Primero habría que comenzar diciendo que una de las cosas que fuimos descubriendo y que fuimos trabajando es justamente la idea o los casos en que no son pocos, en que la errata no es solamente un problema de ignorancia de parte del escritor o del tipógrafo o de desidia, que son los dos casos clásicos de la errata, ¿no? Cometes una errata porque desconocías cómo se escribe bien o porque no te importa, o porque no te importa realmente o por flojera, ¿no? Y fuimos descubriendo que muchas veces la errata, por ejemplo, puede ser usada como arma política, ¿no? Sí. Por ejemplo, está el famoso caso de la Biblia maldita, una Biblia de 1643, creo, más o menos por esos años, que es una famosa Biblia en Inglaterra y que es muy conocida. Quedan pocas versiones porque obviamente la quemaron o la botaron. Es muy conocida porque en la parte de los 10 mandamientos, el mandamiento que dice, debiese decir, no cometerás adulterio, sale con la errata, se borra la palabra no. Entonces el mandamiento es cometerás adulterio. Claro, uno podría decir ignorancia o desidia, ¿sí? Pero luego, a poco andar, fuimos descubriendo que a pesar de que la Biblia maldita es conocida por esa errata, en la misma página, a 4 o 5 renglones más abajo, hay una segunda errata, que no es tan conocida, no es tan nombrada, pero que es igualmente fuerte, ¿no? Es que al hablar acerca de Dios, en vez de glorificarlo, hablan de su inmenso culo, ¿no? Entonces ya ahí empezó a hacernos ruido, digamos, de que simplemente era un problema de desidia o de ignorancia. Y a poco andar especulamos y fuimos dando con la idea de que efectivamente el imprentero real, el que se adjudicaba el rol, digamos, de imprimir los textos reales, ¿no? Los textos vinculados a la realeza y a la iglesia, era un imprentero que obviamente se vio completamente fue enjuiciado por este caso, pero curiosamente el de la competencia fue el que obtuvo el nuevo rol.
Y hay algunos estudiosos que dan con la idea de que justamente fue el otro, la competencia, el que introdujo esa errata a propósito para causarle daño y obviamente quedarse con el negocio. Con el negocio, ¿no? Hay un caso también de un primer ministro inglés, años más tarde, que también todos los discursos públicos se imprimían en los periódicos, y al imprimirse ese discurso en el periódico, se le inserta una frase como diciendo, ahora que estamos todos felices, vámonos de putas, una cosa así. Entonces se crea esta idea de la errata como ataque político, ¿no? Pero eso ya es una intervención flagrante, sí, es intencionada. Sí. Pero también no es una letra. El libro parte también, porque no es solamente un problema histórico anterior, digamos, en la época de la imprenta antigua, sino que nos fijamos bien, por ejemplo, en el primer proceso constituyente. Sí. Y en el primer proceso constituyente en Chile, no sé si se recordarán, pero hubo un pequeño escándalo en el cual se indicaba que había una errata en un artículo, ¿no? Y bueno, podrán encontrar todo el caso en el libro, pero uno hace una lectura y finalmente esa errata, o acusar que el texto contiene una errata, justamente responde a este miedo a la corrupción del texto. Y por lo tanto, si tiene una errata, todo el texto está mal, porque está escrito por gente ignorante. Y por eso necesitamos expertos, claro, para poder escribir la Constitución. Es una manera también de atacar, porque en el fondo nuestra idea era, a través de la errata, damos con casos muy complejos, pero que dan cuenta de cómo se instala la cultura escrita. Cuando hay cultura escrita, está el problema del poder de la escritura, ¿no? Todo lo que puede hacer la escritura, hacerte hacer, pero al mismo tiempo está el poder sobre la escritura. ¿Quién controla? ¿Quién decide quién puede escribir? ¿Dónde puede escribir? ¿Qué cosas puede escribir? ¿No? Claro. Y qué contenido. Y siempre vamos a encontrar los estudios clásicos, los estudios que todos conocemos sobre cultura escrita, está ese problema del poder de la escritura y poder sobre la escritura, ¿no? Simplemente nosotros entramos por una ventana, digamos, lateral, la errata, para mirar de manera oblicua, ¿no? Desde el ensayo, desde la antropología, finalmente, que es una manera de oblicuar, digamos, la mirada, pero también desde la poesía, digamos, jugando, digamos, porque finalmente yo puedo contar cómo escribimos el libro, de cuáles son los temas, pero tienen que leer el libro para ver, para entenderlo, sí. Y el estilo y cómo se van hilando las cosas. Sí, no, yo te lo preguntaba porque al principio, así como cómo van eligiendo los casos, porque en realidad este tipo de escritura, en el fondo, no es como que uno diga, en algún minuto se habló de la diferencia respecto a un paper y la dificultad que tiene la academia, ponte tú, para nuestras áreas de conocimiento, de forzarle el formato de la publicación científica a ciertas maneras de pensar. Y yo decía, claro, porque es muy difícil de explicar cómo se llega a escoger estos casos y de qué manera zigzagueas entre una cosa y la otra, y la plataforma de erudición que requieres para poder construir este tipo de escritura es muy rico, pero es difícil de sistematizar, digamos. Es como, ¿cómo le explicas a alguien por qué eligieron un caso? Es un recorrido menos lineal, como dices tú, ¿cierto? Sí. Pero que finalmente va construyendo un discurso como capítulo a capítulo y vas como agregando, así como un albañil, digamos, un poco chueco, pero finalmente llegas a donde tienes que llegar. Entonces esa discusión sobre qué tipo de texto hay que promover en la academia y cómo se escoge cómo entras en este tipo de texto y cómo se enseña este tipo de texto, es algo que a mí me interesa porque me gustaría aprender a hacer esto, ¿cierto? En el fondo me parece que es algo muy rico para la arquitectura. Ahora, sobre el poder de la escritura. A mí me parece que esta idea de que la errata es considerada como una falla, a partir de esta idea de la pureza, de lo bien hecho, de lo correcto, de lo completo, ¿cierto? Y que el editor viene a salvarte de todas tus penurias y tú le pasas el texto y como que esperas que el editor como que resuelva cualquier impureza que tú tienes, una especie como de que te limpia, ¿cierto? Es algo como muy nuevo, ¿no? Porque en el fondo la escritura, no sé en qué minuto existe esta especie de
de obsesión porque salga, que sea intachable, como que se blinde un texto por completo. Sí. Pero es bastante Aristóteles antiguo. Sí. Lo interesante es que yo diría que es algo propio de la cultura escrita, en distintas culturas, digamos, mundial. Pero se va modalizando o va apareciendo de distintas maneras, ¿no? Esta idea de que en la Edad Media, más o menos, y antes, surge la idea de que cualquier corrupción del texto es debido a un diablo, el Titubilus, que tiene nombre, ¿no? Tiene que ver también con la idea de que en el mundo de los amanuenses, en el mundo medieval, ¿no? El autor de la Biblia, porque es ahí donde es más fuerte, digamos, esta idea de que hay que evitar que el texto se corrompa, se contamine, sí. Pero ¿por qué aparece el diablo? Es porque en el fondo el amanuense, el monje que escribe, no es el autor. No, el autor es Dios. El amanuense solamente él es una solamente el guía, claro. Entonces, si hay alguna corrupción, no es culpa del amanuense, pero entonces hay quien echarle la culpa. Entonces aparece el diablo. El diablo. Sí, pero, o sea, lo que me expliqué mal. En el fondo, si es que esta idea es antigua, esta idea de que en realidad la corrupción del texto es antigua, existe como alguien que te viene a limpiar el texto. Como que existe un filtro, ¿cierto? Y en un minuto tú dices, diablo el que interrumpe, contemporáneamente son los editores o los correctores de texto, y en la medida, ahí se junta con lo que estábamos hablando un poquito antes de entrar, y en la medida en que en la contemporaneidad todas esas capas empiezan a juntarse, porque como bien tú explicas en el libro, antes los libros te demoraba mucho tiempo en elaborarlos, desde la escritura hasta la ejecución física, y hoy en día uno va a Imprenta América y puede sacar un libro en 5 segundos, digamos, no tan rápido, pero en el fondo como que se comprime ese espacio, ¿cierto? Sí, absolutamente. O incluso tú mismo puedes en tu casa con un computador y una imprenta sacar un libro. Claro. ¿No? Es una manera de lo que planteamos nosotros es que a partir de los casos, por ejemplo, de la máquina de escribir, cuando surge la máquina de escribir, que hay distintos tipos de máquinas de escribir, todo el problema de los teclados, de los distintos tipos de teclados, obviamente que eso va a generar más erratas. Y entonces hablamos de la democratización de la errata, ¿no? Queda en manos de los particulares, no solamente de la imprenta. Y empiezan a surgir todas estas otras casos de escritores, poetas, filósofos, que cometen erratas debido a los teclados, a los distintos teclados, Derrida, por ejemplo, y uno va a ver los manuscritos y dice, esa errata que aparece, muchas erratas en una página, esa errata le da un cambio y genera un efecto virtuoso, genera la posibilidad de que surjan nuevos pensamientos, nuevas ideas, a propósito de una errata. Y hay muchos casos en que vemos eso también, que la errata no es solamente un problema de corrupción del texto, sino que también para los poetas, para Vallejo, el caso de César Vallejo, hasta el día de hoy los estudiosos no pueden lograr dar con una versión pura, digamos, de los textos de Vallejo, porque ¿cómo dirimes entre lo que sería una errata y un neologismo? No hay manera, ¿no? Entonces, en lugar de buscar una pureza, lo que se hace es aceptar que hay otro ámbito de la cultura escrita, no solamente en la literatura, sino que en muchos ámbitos, en que la errata tiene un efecto virtuoso, gatillador de nuevas posibilidades. Claro. ¿No? Sí, es que a mí me hace mucho sentido porque he tenido la oportunidad de dedicarle un poco de tiempo a pensar en el collage. ¿Ya? Y el collage es básicamente estoy sacando un poco del libro, pero se me ocurrió. Tiene la gracia de que ocupando segmentos de cosas, en el fondo, aprovecha ese espacio de incertidumbre para poder crear cosas nuevas, ¿no? Entonces es como la errata a propósito, podría decirse, o separar el significado de la forma. Entonces en la existencia, en el reconocer que en estas especies como de señales vagas en las que
tecleaste algo equivocadamente, aparece la palabra, se transforma en una forma y esa forma puede traer otro significado. En el fondo le agregas esta dimensión poética a los textos. Sí. Y es como tomar la decisión en qué equipo estás, en el equipo de los puristas que va a pretender tener la exactitud de la palabra, como que si en realidad lo escrito tuviese, para poder tener esta validación de la verdad absoluta, perfecta, no sé qué, tiene que estar 100% limpia, así como pasada por vapor derechita, o empiezas a trabajar con estas especies como de animales que se te meten entre medio del texto. Y encuentro que eso es bonito de cómo se toma la rata, en el fondo, de que la parte presentando como esta gran equivocación y después la introduce como este sí, efecto collage, digo yo, ¿no? Y como que en realidad, en la portada, de hecho, para los que no lo han visto el libro, dice... Todo, es que no sé si se va a ver, qué rabia. Ahí arriba en una foto dice, todo me male sal. Eso, gracias, Jano. Todo me male sal. Y la verdad son estas cosas que uno cuando lee rápido, lee lo que quería decir el autor. O sea, francamente, sí, la palabra como que como que el signo está por sobre el texto, pero después como que te detiene y además como está rayado, hay como cierta frustración de la persona que lo escribió, el que lo leyó, no sé quién lo rayó encima, pero hay una cosa súper divertida porque en realidad existe como el significado de la expresión está detenido en el rayado mismo, ¿no? Y ese efecto mágico como de soltar un poco, de desprender a las palabras de su significado directo, es un espacio súper productivo. Me acuerdo que en el colegio, y con esto dejo de hablar, estaba en tercero básico y había que hacer el mes del mar, ¿ya? Entonces me tocó a mí escribir en el pizarrón. Yo era buena para dibujar desde chica, entonces yo tenía que dibujar el mes del mar. Y dibujé los barcos, y dibujé olas, y dibujé vida marina. Y arriba tenía que escribir mes del mar, y escribí mes del mar según yo, y seguí dibujando. Y de repente la profe me dice, pero Carolina, ¿qué escribiste? Y yo me alejo, y me acuerdo que lo leí 2 veces, y seguía leyendo mes del mar, hasta que cerré los ojos y lo volví a leer, y me di cuenta que había escrito mes del mes. Y entonces ahí hay una especie como de espejismo en el error en el que sigue existiendo la palabra que se quería decir. O sea, si uno es un lector más o menos interesado va a poder entender y como que parpadea y aparece esto. Y de hecho en la introducción ustedes ponen al final, que yo te lo leí a ti porque es muy idiota, mi cerebro no lo encuentro, lo tenía marcado. Ay, espérate. Al final de la introducción dice... que muy chistoso acá. Solo nos cabe añadir, para quienes se pregunten sobre su origen, que el título Algo injurioso de este libro encuentra su explicación en uno de los capítulos del volumen. Yo decía, ¿en cuál capítulo para leérmelo? Y por supuesto, como cabría esperar, damos absoluta fe de que este libro no contiene ninguna errata. Y está escrito errata, ¿no? Entonces, en el fondo es como, ya desde el principio, regalarle a la palabra, porque yo la leí errata. Ah, ya, sí. La leí errata y después me di cuenta que estaba escrito errata. En el fondo existe esa especie como de espejismo que producen los errores, digamos. No sé qué opinas. Sí, bueno, lo interesante es que hay escritores de muros, grafiteros o rayadores en chileno. Uh-huh. Hay grupos de escritores que salen a corregir los escritos de otros escritores, de grafiteros. Hay un colectivo, creo que se llama colectivo ortográfico, algo así. Entonces ahí pueden encontrar en internet, hay varios casos, digamos, que aparecen los rayados corregidos. Entonces, qué divertido. Aparentemente nadie se libra, digamos, de esto, de la persecución, de estas persecuciones, de estos miedos, pero también es el lado de la vitalidad de la escritura, ¿no? Generalmente se tiende a pensar la escritura como algo como que es el paso de concretización o de encarnación trascendental, digamos, de las ideas. Y cuando empezamos a mirar de cerca, vemos que hay mucho más dando vueltas
de una vitalidad que es propio de la vida nuestra, ¿no? La escritura también es eso. Y también damos con casos de uso de la errata de manera como resistencia política, que es un caso muy interesante, que te lo relato muy brevemente, que es el caso de el campo de concentración en Auschwitz, ¿no? El campo de concentración de Auschwitz debe ser uno de los la entrada es un lugar muy fotografiado, ¿no? Entonces todo el mundo se recordará que en la entrada del campo de concentración hay un gran lema escrito, ¿no? Que dice Arbeit macht frei, ¿ya? O sea, el trabajo los hará libre, que viene de una obra literaria, digamos, que fue apropiada por el régimen nazi. Pero la historia es la siguiente, que ese pórtico, ese lema en fierro forjado, fue encargado a unos primeros prisioneros polacos que llegaron ahí al campo y que trabajaban el fierro forjado, ¿no? en su vida diaria. Entonces se les encargó. Y lo que hicieron fue el Arbeit, si uno se fija en la palabra, dieron vuelta la B, ¿no? Se invirtió la B. Y el jefe, digamos, el que estaba a cargo del campo de concentración, vio esto y dijo, estos tontos, estos idiotas, no saben escribir bien y ya déjenlo nomás, déjenlo, ¿no? Total, no se nota tanto. Y cuentan, si uno va a visitar, o sea, a ver los archivos del Museo Judío de Berlín, hay entrevistas a los sobrevivientes del campo de concentración y cuentan que ellos sí sabían que eso fue hecho a propósito y fue el primer gesto de resistencia al interior del campo de concentración. Al punto que al día de hoy hay una estatua en la plaza Wittenberg en Berlín que está la B invertida y abajo dice to be remembered. To be con la B invertida. Entonces es un acto de los primeros actos de resistencia en el campo de concentración, una errata que es ocupada como un arma política, digamos. Hermoso. Sí, bonito. Excelente. Pasando un poquito a otro espacio y volviendo al tema de las herramientas. Tú hablaste de las máquinas de escribir y de las distintas herramientas y cómo estas promovían el caos y los errores, pero al mismo tiempo como que nos volvían a poner la pregunta respecto a dónde subyace ese error. Si es un tema como, voy a ser súper concreta, de digitación, o si es un espacio natural de la escritura. Lo que pasa es que ahí se amplía la idea de qué significa escribir, yo creo, ¿no? En el sentido de que, en teoría, la disposición del teclado, existen dos teclados básicamente, ¿no? Desde la máquina de escribir. Es lo que se llama el teclado QWERTY y el teclado AZERTY, que tiene que ver con la distribución de las teclas. Esa distribución de las teclas... ¿Son así o son en paralelo, no? ¿Esas son las dos teclas? Son todas en paralelo, pero el orden de las letras. Ya. En uno es QWERTY. Vale. Y pues se llama el teclado QWERTY. Y el otro es AZERTY. AZERTY. Uno es más del mundo anglosajón y otro más del mundo francés, alemán, no sé, ¿no? Esa distribución, tal como la distribución de las letras en la linotipia, que son para abajo, ¿cómo decides cómo distribuir eso? Es una teoría cognoscitiva, digamos, una teoría de cómo conocemos el idioma, ¿no? Esas son las letras que se distribuyen o las que se repiten con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, obviamente, primero, es un problema de digitación, aprender a escribir, hay que aprender a escribir bien, pero hay casos en que, ¿qué pasa cuando te cambian el teclado? Cuando pasas de un teclado a otro, ¿no? Obviamente la digitación tiene que cambiar y por lo tanto aparecen las erratas, aparecen los errores. Pero también, como dijimos, aparecen todo tipo de formas. Hay un caso muy, muy emblemático que es el caso de Nietzsche. Nietzsche, en los últimos años de su vida, tiene problemas de lectura, ¿no? Está perdiendo un poco la visión y
y da con una de las primeras máquinas de escribir de la época, que se la envían desde Austria, que era un doctor que trabajaba con ciegos. Entonces, y le mandan una máquina de escribir que es una bola. Es una bola, es precioso, una bola de escribir, la bola de escribir. Y que también entonces tiene las teclas, digamos, en forma de bola. Y va escribiendo y abajo pasa el papel. ¿Qué genera esto? Bueno, aparte de generar muchas erratas, el papel, el formato del papel hace que el tamaño del renglón se va achicando. Ahí, dicen los expertos, nace la escritura aforística. Todo el periodo aforístico, que es el último periodo de Nietzsche, de la filosofía a través de los aforismos. Tiene que ver con la máquina y tiene que ver con que él después le dedica un poema o un escrito literario a la máquina, diciendo que en el fondo nosotros pensamos con nuestras herramientas de escritura, ¿no? Sí, pues pensamos las herramientas y las herramientas nos hacen pensar a través de ellas. Sí. Y en ese sentido, y también lo conversamos un poquito antes, y nos quedan 4 minutos, así que rápidamente, ¿qué crees respecto a las herramientas contemporáneas? Lo que hablábamos un poco de la inteligencia artificial y cuáles son las dificultades de eso o la sospecha que se sostiene sobre eso. ¿Qué opinas? Sí. Varias veces nos han preguntado porque obviamente, claro, seguimos pensando en que podríamos añadirle un capítulo, digamos, al libro sobre inteligencia artificial o esas otras herramientas. Yo creo que en el fondo no es culpa de la herramienta, ¿no? Tal como la errata no es culpa de la imprenta, ¿no? Sino que es el uso, digamos, y todo lo que conlleva, digamos, las nuevas prácticas, ¿no? Dadas estas herramientas aparecen nuevas prácticas que amplían la noción de cultura escrita. Y quizás una de las cosas... O sea, tal cual como a Nietzsche se le modificó su manera de pensar a través de esta máquina de escribir esférica, puede suceder lo mismo con la inteligencia artificial, si es que se ocupa con el mismo nivel de conciencia. Claro, con el mismo nivel de conciencia y con la misma apertura, digamos, de espíritu. Entendiendo que la inteligencia artificial no es solamente una herramienta, esa es quizás una pequeña gran diferencia. No es solo una herramienta, es una empresa también, ¿no? Es una gran empresa, son empresas. Entonces, es como, yo lo compararía más con Microsoft que con una imprenta, en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad. Pucha, súper interesante. Hagamos algo. ¿Dónde podemos comprar este libro? Acá en Valdivia quedan algunos ejemplares en la librería del Gato Caulle. Excelente. Ahí lo están distribuyendo. Así que ahí lo tienen. De verdad está entretenido. El agua verde del idiota, la errata, cultura e historia de Yanko González Cangas y Pedro Araya Riquel. Yanko iba a venir y no pudo venir al último minuto, pero le mandamos saludos. Sí, saludos a Yanko. Sí. Estamos felices por el reconocimiento. Es el segundo premio que pues verdad. Al principio de año fue el premio del Círculo de Críticos de Arte y ahora es el premio del Ministerio de las Culturas. Al ensayo. Sí, está muy premiado. Miren, les voy a leer un poquitito, miren. En este libro, escrito con agudeza y erudición, Yanko González y Pedro Araya exploran una tensión esencial que atraviesa todas las culturas escritas, la obsesión por la corrección de sus textos, lo que están llamados a transmitir con fidelidad las intenciones de sus autores. Y así sigue la descripción de la contratapa. Ya con eso uno se queda así como muy enganchado. Este texto de Roger Chartier. Bueno, nada más que darte las gracias por haberme prestado el libro y por haber venido hoy día a la radio. Invitarlos a todos que lo lean y que piensen en sus erratas de una manera más productiva. Eso, y que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo jueves con un nuevo invitado. Chao. Chao. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua.